Mis amados hermanos, mil bendiciones, muy buenas noches. El Señor les bendiga. La gracia, la misericordia, la paz de Dios el Padre sean con todos ustedes por el Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración y vamos a seguir en nuestros pasos, mis amados y mis amadas, del estudio que nos corresponde. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, venimos delante de ti, Señor, juntamente con mis hermanos que ven estas transmisiones, estas enseñanzas, para presentarnos delante de ti, oh Rey del Universo. No queremos presentarnos con manos vacías, sino con acción de gracias, con alabanzas, con expresión de adoración a ti, reconociéndote, oh Rey del Universo, santo, eterno, excelso, maravilloso, poderoso, justo, pero también misericordioso, bondadoso, un Dios de gracia para con nosotros, un Dios paciente para con nosotros. Reconocemos todas estas cosas en ti, reconocemos tu majestad. Y precisamente, Señor, que al reconocer lo que eres, al reconocer también lo que haces, te alabamos y te bendecimos, mi Rey. Queremos poner estos minutos delante de ti, Señor, para que tú nos ayudes por tu Espíritu a entender tu palabra, a avanzar en ella. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, muchas gracias, mi Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos en Génesis, en el capítulo número 6. Y ya vimos nuestra primer perícopa. Vamos a iniciar la segunda perícopa. Y es a partir del versículo 9. Hasta finalizar el capítulo, y bueno, damos gracias a Dios. Voy a leer el pasaje, voy a leer este pasaje y luego vamos a ir considerando versículo por versículo. Así dice la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo,
macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Un saludo a mi hermano Hermes Rincón desde Bucaramanga, 1000 bendiciones. Un abrazo especial para usted y para su familia. Consideremos ahora los versículos paso a paso. Versículo número 9. Estas son las generaciones de Noé. Elech Toledó Noaj. Mis amados hermanos, quiero decirles algo. Quiero decirles que esto de Toledot, que nos vamos a encontrar muy seguido aquí en Génesis, no es una cosa de poca monta. Se ha traducido como generaciones. Estas son las generaciones, como ya lo vimos con Adán, como ya lo vimos ahora con Noé. Y Toledot, en el vocablo Toledot, significa relaciones, es decir, cómo se va a relacionar la descendencia de Noé. Y entonces, aquí nos está diciendo Toledot Noaj. Luego vamos a ver Toledot Beni Noaj, es decir, de los hijos de Noé. Luego vamos a ver ya de otro tipo de descendencias, y esto, hermanos queridos, son documentos que existían en el mundo antediluviano. Amén. Entonces, mis amados hermanos, quiero expresar el que esta línea del versículo exprese, estas son las generaciones de Noé, son documentos que conocía Moisés y de los cuales aprovechó para redactar las genealogías antediluvianas. Y luego dice, Noé, varón justo. La palabra justo, sadik en hebreo, significa hombre equilibrado. Una persona injusta es una persona desequilibrada, no tiene equidad, es inicua. O sea, la iniquidad es lo contrario de equidad. Equidad es rectitud, es justicia, es balance. Amén. Entonces, una persona justa es una persona equilibrada. Ahora bien, dice, era perfecto en sus generaciones. La palabra perfecto viene del hebreo tam. Tam significa perfecto, significa completo. Y de 3 varones en la Biblia se dice esto. Tam, varón perfecto. En el caso de Noé, en el caso de Job y en el caso de Jacob. Creo haberlo mencionado ya en una clase anterior, pero lo vamos a volver a revisar. Eso está aquí en Génesis, en el capítulo 25, cuando se nos relata el nacimiento de Esaú y de Jacob. Y dice el versículo 27, Génesis 25, 27, dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Entonces aquí la palabra quieto viene de la palabra tam, es decir, perfecto. El traductor, no sé por qué razón, el traductor puso quieto. Parece ser que Casiodoro de Reina, que fue quien escribió, el primer traductor al castellano, Casiodoro de Reina, en el año de 1568, si no estoy mal, él tradujo la escritura que nos llega a nosotros al español hoy en la Reina y Valera, revisada por Cipriano de Valera en el año de 1602. Pero Casiodoro de Reina hace una traducción de un texto que se conoce como el Códice Primero o el Textus Receptus, que fue una traducción que Erasmo hizo por allá en el año de 1516, si no estoy mal. Un año antes de que explotara la Reforma, Erasmo
publicó la traducción que había hecho al griego, pero lo tomó de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina lo había tomado de un griego primitivo anteriormente. Entonces, no vamos a culpar a Casiodoro de Reina como traductor, vamos a llevar esa carga a los traductores anteriores a él, de donde él tomó, ¿verdad?, el documento para traducirlo. Entonces, con este tema de las traducciones se han perdido algunas cosas o algunas esencias del sentido de la expresión en algunos textos, y aquí estamos viendo que crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, y estas características que Moisés apunta sobre Esaú, lo que nos está diciendo es que hombre de casa nos recordará lo que hay en el capítulo 10 cuando habla de Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. La palabra cazador para Moisés y para los contemporáneos de Moisés tiene una connotación, porque recuerden que una cosa es lo que significa la palabra, otra cosa es cómo se translitera la palabra, otra cosa es cómo se traduce la palabra y otra es la connotación de la palabra. Y la connotación de la palabra cazador implicaba tener un mecanismo y una estrategia de engaño. Entonces, esa es la connotación. Vigoroso cazador. En el caso de Nimrod y aquí en el caso de Esaú, pues también cazador. Esto quiere decir que sí tenían el ejercicio de cazar, eran cazadores, literalmente hablando, pero también la palabra trae esa connotación, ¿no? Que eran como que les gustaba el engaño, ¿no? Es decir, que Esaú era más engañador que el mismo Jacob. De hecho, usted va a leer más abajo, en el versículo, vamos a mirar, en el capítulo 26, en el verso 34, dice, y cuando Esaú era de 40 años, perdón, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Besamat, hija de Elón Eteo. Entonces, aquí está tomando mujeres, por decirlo así, extranjeras, porque pues la nacionalidad de ellos todavía no tenían nacionalidad, pero no era de su estirpe. Y dice el verso 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces demostraba ser un hombre voluntarioso, hacía lo que se le venía en gana. En cambio, cuando le da características a Jacob, dice Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y a uno le parece, cuando uno lee este versículo, que el hombre era un sinvergüenza, un perezoso, un mantenido, que mantenían una hamaca por ahí, debajo de una tienda. Pero resulta que no. Resulta que varón quieto no es quieto, sino perfecto, porque viene el vocablo tam. Era un hombre completo, era un hombre maduro, era un hombre equilibrado y que habitaba en tiendas. ¿Qué significa? Significa que tenía el oficio de oración y de meditación y de enseñanza. De enseñanza, eso es lo que significa bajo tienda, que en el Nuevo Testamento dice bajo la higuera, como cuando Jesús le dijo a Natanael, te vi debajo de la higuera. Era un oficio de enseñanza, de meditación, de oración. Son vocablos que usa el pueblo de Israel, pero que como nosotros estamos alejados por el tiempo y por el espacio geográfico de esa cultura hebrea, entonces pues tenemos que entender lo mejor que sabemos y podemos de lo que está en nuestras Biblias en el español. 3 varones en la Biblia se anotan solamente en estos 3 varones como varones perfectos: Noé, Job y Jacob. No tengo tiempo para adentrarme. Cuando lleguemos allá al capítulo 26, Dios mediante, estaremos hablando un poco más de todo esto. Amén. Bien, entonces, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Elech Toledog Noaj. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, o sea, en todas sus relaciones. Con Dios caminó Noé. Esta
palabra, mis queridos hermanos, nos tiene que recordar, es como un eco de lo que dice el capítulo 5 y en el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Caminó, quiere decir que anduvo conforme a la voluntad de los preceptos divinos que existían en aquel tiempo. Déjame decirte que Pablo en el capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando él está predicando en Atenas, en el famoso Areópago, ante los más destacados filósofos atenienses de Grecia, ahí está la cuna de la cultura occidental, la cuna del saber occidental, y Pablo está ante un gran auditorio y él dice a esos filósofos que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. En Romanos capítulo 1 habla de eso, de cómo Dios dio testimonio en todas las edades, en todos los tiempos, en todos los periodos de la historia de la humanidad. Y entonces el Señor dio leyes a Adán mientras estuvo en Edén, por supuesto. El hecho de él haber sacrificado unos animales, sacar unas pieles, confeccionarles la primer pareja para cubrirlos, y el sacrificio que Dios hizo representó un modelo de sacrificio que Adán y Eva tuvieron que haberles enseñado a sus hijos, Caín y Abel, por lo que ellos vienen y presentan ofrenda delante. ¿Quién les enseñó a ellos que tenían que presentar ofrenda? ¿Quién les dijo a ellos que Dios se agradaba de las ofrendas? Si no fue que el Señor mismo sirvió como ejemplo y como modelo para Adán y Eva, para que ellos supieran qué cosas le agradaban a Dios, a pesar de que estaban ahora en una condición caída. ¿Ve? Luego tú lees en las generaciones, eso ya lo leímos, en las generaciones de Adán, que dice que él a los 130 años engendró un hijo, llamó su nombre Set, ¿verdad? Y que luego Set, cuando tenía 105 años, engendró un hijo que se llamó Enos, y tan pronto como nace Enos, dice, volvieron los hombres, o los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y esa frase, invocar el nombre de Jehová, quiere decir que ellos tenían que edificar un altar y presentar sacrificios delante del Señor. Eso es invocar el nombre del Señor para aquella época. Entonces, esto era muy bien conocido porque de todas formas había cierto sistema de leyes para aquella época, no de forma codificada y escrita como lo fue la ley de Moisés o como lo es para nosotros ahora el código cristiano, pero existía, mis queridos hermanos, ese sistema de leyes para la época de Noé. Por lo tanto, cuando dice caminó Noé con Dios, es un eco de lo que también se dice de Enoc. Y entonces estamos hablando de un hombre de un nivel espiritual bien elevado, mis queridos hermanos, Noé. Y lo vamos a ver después del diluvio cometiendo un error, embriagándose. Pero hermanos, es un ser humano, fue un ser humano común y corriente. Y a pesar de eso conservaba una autoridad que hizo luego proferir una maldición que más adelante, no me voy a meter ahorita, pero más adelante vamos a llegar allí. Ya casi llegamos allí. Vamos a tener, hermanos, transmisiones mañana y el viernes para reponer las transmisiones que no pudimos hacer. En Villavicencio ha estado ocurriendo un fenómeno no. Yo estoy utilizando un eufemismo para suavizar la expresión. Un fenómeno, hermano, con la energía eléctrica, y bueno, aquí cada que llueve comienza a estar intermitente la luz eléctrica, y esto a veces nos ha sido impedimento, pero mañana, Dios mediante, y el viernes estaremos transmitiendo 8:30 de la noche, atención amados, 8:30 de la noche, el estudio de Génesis. Dé gloria a Dios allí donde está usted. Amén, yo doy gloria a Dios. Sigamos, versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. La última vez que hablamos de esto, dijimos que ellos eran trillizos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5 y en el versículo 32 dice, siendo Noé de 500 años
por supuesto, de 500 años de edad. Dice, engendró a Sem, Cam y Jafet. ¿Cómo es posible que haya podido engendrar en un solo año, o sea, durante el año número 500 de su vida, él engendra a 3 hijos? Si hubieran sido 3 concepciones diferentes, sucede que el año 500, tal vez en el año 501 y en el 502, pero en el año 500 engendró estos 3 hijos. A ver, usted puede estar pensando, no, pues que tal vez Noé tenía varias mujeres, era permitido en ese tiempo. Bueno, como tal vez unas concubinas o algo así. Pues no. Por lo que dice en el versículo número 21 del capítulo 6, versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, o sea, Sem, Can y Jafet, tu mujer, no tus mujeres, y las mujeres de tus hijos contigo. Sabemos por el Nuevo Testamento que en el arca solo entraron 7 personas. ¿Sí? Lo dice Pedro en una de sus cartas. Entonces él no tuvo más mujeres. No, que tal vez tuvo más mujeres, pero se murieron y enviudaron. Pues no es el conducto regular de la escritura de Moisés. Si hubo más mujeres en la vida de Noé, era de esperarse que Moisés no ocultara ese dato, como tampoco lo ocultó ni con el padre Abraham. No solo estoy hablando por Agar. Tan pronto que él enviudó, Sara murió, dice que tomó otra mujer llamada Setura y engendró en ella, creo, 5 hijos. Y ahí están los nombres. Dios, si algo tiene la escritura, es Dios no tapa nada, no oculta nada, es muy franco. Él expresa la verdad completa, no a medias, mis queridos hermanos. Entonces, por si alguien pudiera estar pensando que Noé tenía varias mujeres, no, una sola, y a la edad de 500 años engendró a los 3 trillizos. Lo que pasa fue que nació primero Sem, tal vez unos minutos más tarde nació Cam y por último nació Jafet. Y dice el versículo 11, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La tierra, pero vamos a entender, no el planeta completo, porque el lugar donde habitaban los seres humanos en aquel tiempo pues era muy localizado. Hay que recordar que también estaba la Pangea. La tierra comienza a separarse hasta después del capítulo 10 de Génesis, donde uno de los descendientes de Sem, llamado Peleg, así se le llamó precisamente porque significa separación, significa división, repartición. Y dice, porque en esos días se partió la tierra, se dividió la tierra, se separó la tierra. Cuando lleguemos allá lo vamos a ver con más detalle. Entonces, en la zona geográfica donde habitaba la humanidad, toda esa zona estaba corrompida, incluyendo los animales. Ya vamos a ver por qué. Dice así, versículo 12, y miró Dios la tierra, no porque Dios sea ajeno, hermanos queridos. Esta expresión que Moisés escribe aquí nos da a entender que Dios, por causa de que el ser humano hizo empleo de su libre albedrío, Dios le permitió que su libre albedrío tomase cauce, ¿verdad? Es decir, como que Dios se enajenó, pero no fue así. Como que Dios se arredró, no fue así. Él siempre estuvo ahí. Lo que sucede es que no había intervenido en la historia de la humanidad. Lo que hizo que Dios interviniese y de forma drástica y dramática como lo es el diluvio, fue por causa del pecado
de los ángeles con las hijas de los hombres, que trajo corrupción, que trajo mezclas y que trajo depravación o la manifestación de la depravación en el ser humano, que quiere decir que es incapaz. La palabra depravación significa ser incapaz de hacer lo bueno por sí mismo. No significa que el hombre no pueda hacer algunas cosas buenas, hace cosas buenas, hace obras buenas, sí, es capaz, pero hay motivaciones impuras por lo general, ¿cierto? Entonces no voy a meterme allí, solo lo estamos mencionando de paso. Entonces la tierra se corrompió, los hombres se corrompieron, miró Dios la tierra, es decir, ahora viene a intervenir, ahora viene a demostrar quién es el Señor de la tierra. El ser humano no se ha sabido conducir, no se ha sabido gobernar, no ha sabido mirar bien a Dios, se ha corrompido, se ha mezclado. Incluso los de la línea de Set ya comenzaron a tener también corrupción, contaminación por ese ambiente. Y he aquí que estaba corrompida la tierra. ¿Por qué? Dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ya lo habíamos dicho ahora hace un momento, no había una ley escrita, pero sí había una ley que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, y Él había estipulado cómo debía caminar el hombre, y el hombre no siguió fiel el camino de Dios, sino que corrompió su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido, es una decisión divina, he decidido el fin de todo ser. Bueno, pero un momento, el que pecó, el que estaba corrompido, el que estaba desagradando a Dios era el hombre. ¿Por qué todos los otros seres tienen que pagar los platos rotos? Vamos a ver por qué. Dice, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿A causa de quiénes? De los hombres. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, el fin de todo ser a causa de ellos, mis queridos hermanos. Quiero decirles algo. Cuando los ángeles se mezclaron con las mujeres y Dios se había quedado, digamos, al margen de esa situación para ver qué reacción iba a tener el hombre, si se iba a volver a Dios o no, todo lo contrario, se dejó arrastrar por esa corrupción y se contaminó toda la tierra, hermanos queridos. Cuando dice toda la tierra contaminó es porque toda la tierra, y por causa de los seres humanos, todos los seres iban a perecer. ¿Por qué? Voy a decirles algo. Esto les puede parecer extraño. Hace poco, la rama de la medicina de la neuropsiquiatría reveló algo sorprendente, hizo algunas revelaciones sorprendentes. Por ejemplo, los especialistas cardíacos, cuando comenzaron a hacer trasplantes de corazón, empezaron a ver que los pacientes que recibían los corazones donados comenzaban a tener ciertas experiencias sensoriales, es decir, sueños, presentimientos, tenían como recuerdos de una vida que no era de ellos y era recurrente. Entonces los cardiólogos enviaban a psiquiatría a estos pacientes y los neuropsiquiatras comenzaron a estudiar el caso. Se dieron cuenta, analizaron un corazón y se dieron cuenta que el corazón tiene, nuestro corazón, el músculo que sirve como ariete para impulsar la sangre física,
tiene 5.000, más o menos, 5.000 neuronas, hermano. Entonces a eso se le llamó memoria celular. Y esas neuronas del corazón donado empezaban a emitir episodios de la vida del donante. Y la persona, el paciente que había recibido el corazón, pues no se explicaba por qué le recurrían estas imágenes o como especies de recuerdos o sueños, y no entendían por qué. Como es prohibido saber quién fue quien donó, no se pueden conocer las familias ni nada de esto, los psiquiatras se dieron a la tarea de investigar que aquellas cosas que el paciente expresaba, las escenas, los recuerdos, investigar con la familia del donante, y efectivamente se dieron cuenta que eran episodios de la vida del donante, recordándolas, entre comillas recordándolas, sino que más bien emitiendo esos recuerdos desde el corazón. Entonces también en esa investigación se dieron cuenta que ahí había el corazón trabaja con magnetismo, y que el cerebro, eso sí lo saben ellos, pues trabaja con electricidad. Entonces, entre el cerebro y el corazón hay crean un campo electromagnético. Y de esto se ha sabido, hermanos, que el ser humano puede alcanzar un radio de 5 metros en su campo electromagnético. Y esto es lo que se hace sentir a los demás y lo que los demás hacen sentir a nosotros. Cuando nosotros decimos, esta persona es de muy mala vibra, puede que esté a unos metros de distancia junto a nosotros, en una fila, qué sé yo. Entonces, hermanos, entendemos cómo es posible sentir la vibración de otra persona, porque tenemos campo electromagnético igual que la Tierra. La Tierra tiene un campo electromagnético, tiene 2 polos, y estos 2 polos irradian y crean un escudo que sirve, que es beneficio de muchos rayos cósmicos, infrarrojos, ultravioletas, gamma, rayos X que provienen del Sol, y ese campo electromagnético es como un escudo y nos protege de todas esas cosas. Entonces, mis amados hermanos, estos son estudios serios que se han hecho actualmente, usted lo puede investigar también por la web. Pero resulta que hasta donde yo he estudiado, ¿cómo es que los seres humanos antediluvianos lograron corromper la naturaleza? Pues bien, el rango de vida del hombre antediluviano era un rango muy amplio. Tenía edades que superaban los 900 años. El último hombre que vivió más de 900 años fue Noé, 950 años, vivió 350 años después del diluvio. Ya después las edades fueron disminuyendo paulativamente, ya sabemos que Sem vivió 600 años, ya vemos a Abraham 175 años, ya vemos a Jacob viviendo 110 años, o a Moisés 120 años, y así paulatinamente para la época de David dice que el más robusto llegaba a los 80. Hoy por hoy estamos viendo que están alcanzando los 90 y más, ¿verdad? Entonces, el rango de vida era más amplio. Por lo tanto, su campo electromagnético, por causa del rango de vida, también era más amplio. Abarcaba más. Si la persona era corrupta, todo su entorno se volvía corrupto, hermano, porque déjame decirte que esto de los ámbitos y los ambientes es verdad. Necesitaríamos poder ver la realidad total para comprender esto. Como no lo vemos, estamos supeditados a la realidad relativa, pues para nosotros esto debe ser cuestión de fe. Pero hermanos, la ciencia misma nos ha demostrado que esto sí es cierto. Entonces, quiero decirles, mis queridos hermanos, que el mundo antediluviano se corrompió más rápidamente debido a ese rango de vida que tenían los hombres antediluvianos, que hacía tener un rango electromagnético mucho más amplio, y se corrompió todo ser. Por eso dice, a causa de ellos, he aquí que los destruiré
con la tierra. Voy a destruir la tierra, pero voy a destruir a todo ser. Entonces ahí es cuando le da la orden, y esto sí ya es una ley directa para Noé, una ley, un mandamiento de Dios: hazte un arca de madera de gofer. Esta madera de gofer es desconocida, el nombre es desconocido, pero los especialistas del tema han dicho que se trata del ciprés, ¿sí? O que tal vez un tipo de cedro. Pero también se ha llegado a decir que un tipo de caña, como especie de una guadua que se daba en aquel tiempo y por aquella zona tal vez, y que tenía propiedades muy resistentes y muy favorables para la flotabilidad, para que pudiera flotar sobre el agua. Como sea, sabemos que Dios le indicó el material con el cual tenía que hacer el arca. Dice: harás aposentos en el arca, es decir, vas a distribuir en el espacio de las medidas que yo te voy a dar, vas a distribuir para hacer aposentos, para poner allí a las especies de los animales, seguramente. Y luego dice: y la calafatearás. Esa palabra es hermosa porque calafatear significa cubrir, que se va a usar, hermanos, para los rituales levíticos en el tiempo de la expiación, que también va a tener una aplicación real sobre nosotros con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos calafateados, cubiertos por la sangre de Cristo, y esto, mis amados hermanos, nos cubre, nos esconde, nos mimetiza del poder del diablo. Por eso San Juan, en una de sus epístolas, en la primera epístola de Juan, dice que el diablo no nos puede tocar, pero bueno, ahí dice tocar, pero en el original es no nos puede agarrar. Y es por eso que Pablo luego dice que él tienes que lanzar dardos de fuego. No nos puede tocar porque estamos calafateados por la sangre de Cristo. Lo que lanza son dardos de fuego, y espera a que nosotros metamos la pata, a que nosotros pequemos y que no nos arrepintamos. Entonces él va a reclamar un derecho legal, pero no nos puede agarrar. Esto es hermoso. Bueno, entonces dice: la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esto es también, hermano, un símbolo de lo que hace la sangre de Cristo con nosotros. Empieza por dentro, en el espíritu, pero tiene un revestimiento exterior que en lo espiritual eso se ve, no en lo físico. Eso es algo que espiritual. Entonces dice ahí, sigue diciendo, por dentro y por fuera, verso 15: y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Para traerlos a las medidas contemporáneas, un codo pues es lo que es la medida del codo a la punta del dedo, que es más o menos en promedio 45 centímetros. Sin embargo, hay un codo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 40 en adelante, que es el codo mayor, o sea, mide un poco más que el codo normal. Entonces, 300 codos equivalen a 135 metros de longitud. El arca ahí debió haber medido 135 metros. Y dice 300 codos, sí. Y de 50 codos su anchura, es decir, de 22,50 de ancho. 22 metros con 50 de ancho. Y de alto medía 13,50 centímetros. 13 metros con 50 centímetros de alto. Hermanos, esto da más o menos en metros cuadrados como 3,000 y algo de metros cuadrados. Haga la cuenta usted, por favor. Yo puedo estar equivocado, más o menos 3,000 y algo de metros cuadrados, pero tiene que multiplicar por 3 porque tiene 3 pisos el arca, el de abajo, el segundo y el tercero. Entonces multiplique por 3 esa área, y esa es la capacidad de
área en el arca, hermano, como 9,000 y péguele de metros cuadrados en el arca. Allí iban a caber muchas especies, seguramente las especies de animales más pesados, los rinocerontes, los hipopótamos, los elefantes, las cebras, iban a estar en la primera planta, ¿no? Animales menos pesados iban a estar en la segunda, y en el tercero pues seguramente va a estar Noé, su familia, y animales más livianos como aves, por ejemplo, aves y animales pequeños. Muy bien, entonces dice verso 16, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Eso quiere decir que el techo del arca tenía una inclinación, y entonces dice a un codo de altura de la inclinación, ¿no? Pues aquí no dice inclinación, una parte de la elevación dice. Entonces tenía como una inclinación y era como en forma de claraboya. Es lo que está diciendo aquí. Y pondrás la puerta del arca a su lado, al lado del arca. Y le harás piso abajo, segundo y tercero. Verso 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida. Carne en que haya espíritu de vida. Entonces aquí me voy a detener unos minuticos. Porque, bueno, toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Para terminar el versículo, no dejarlo inconcluso. Toda carne en que haya espíritu de vida. Qué curiosa expresión. Entonces, ¿estaría errado el sabio Salomón cuando escribió sobre el espíritu de la bestia? Vamos a leerlo. Eso está en Eclesiastés, libro de Eclesiastés, en el capítulo 3. Gloria al Señor. Capítulo 3, vamos a leer verso 20, verso 21. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Está hablando del movimiento que hay para los seres vivos terrestres que los fueron creados en el sexto día, igual que el ser humano, y ellos fueron producidos por la tierra, y el ser humano fue tomado del polvo de la tierra. Por eso él dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe, verso 21, quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres, el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Entonces aquí algunos han dicho, no, esto es un error. Salomón, es que Salomón escribió. No fue así. Es cierto que él tuvo una rebeldía, un apartamiento acerca de Dios, se apartó de Dios por un tiempo. Hay que entender, por ejemplo, que de la juventud de Salomón, que Proverbios es el libro de la adultez de Salomón, pero Eclesiastés es el libro de la ancianidad de Salomón, una vez él restauró su comunión con Dios. Por eso él dice, todo es vanidad. No estaba equivocado, hermano. En el original, en Hebreos, en el hebreo, aquí en Génesis, en el capítulo 6 que estamos leyendo, Ruach Hajim. ¿Qué significa Ruach Hajim? Ruach significa espíritu, Hajim, vidas. ¡Qué impresionante! Entonces, aquí lo que está diciendo es no que el animal tenga vida espiritual, sino que tiene un código vital exactamente que el hombre. Y que es ese código vital, Dios hace uso de ese código vital. ¿Cómo lo hizo en Génesis? Dijo Dios,
produzca la tierra seres vivientes según su especie, según su género, ganado, reptiles, de los serpientes que se arrastran. Produzca la tierra eso, porque el código vital de los animales lo tiene Dios. Y Él hizo que de la tierra produjese esa vida. Amén. Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos un código vital físico, pero tenemos un código vital espiritual. Porque somos la única criatura física y espiritual en el universo creado. En el universo creado hay seres vivientes solamente espirituales y hay seres vivientes solamente físicos. Usted y yo y todos los seres humanos somos la única criatura que reunimos las dos cosas en un solo ente. Eso es lo maravilloso de la creación del hombre. Entonces nosotros tenemos un código vital físico y un código vital espiritual. Y ambas cosas las reclama Dios cuando nosotros morimos. ¿Para qué? Para efectos de la resurrección. Ustedes recordarán, hay un salmo que luego cita Pedro en su discurso en Hechos de los Apóstoles. No estoy seguro si es en el Pentecostés, me parece que es en el Pentecostés, y en pleno sermón del Pentecostés, está en Hechos capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 24, y aquí Pedro está hablando de la resurrección de Jesucristo. Amén. Voy a leer desde el 23 está hablando de la muerte y la resurrección de Cristo, y mire el salmo que él cita, y luego dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Está hablando Pedro a los que se reunieron cuando escucharon el estruendo de la venida del Espíritu Santo, y que cuando llegó esa multitud, y que vamos a saber más abajo que fueron 3,000 personas que escucharon el sermón de Pedro. Les está hablando a ellos y dice: vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Está hablando de la muerte. Ahora el verso 24 va a hablar de la resurrección. Dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¡Ah, maravilloso, maravilloso! Verso 25, porque David dice de él, aquí está citando el Salmo, creo que es el Salmo 110, dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, aquí está hablando del alma en el Hades, ¿verdad? Y la corrupción del cuerpo, es decir, la descomposición del cuerpo. No dejarás que tu santo vea corrupción. Está hablando del cuerpo en el sepulcro. Aquí está hablando del alma y del cuerpo. No está hablando del espíritu. Voy a leer más otros 2 versículos para corroborar. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, es decir, aquí resurrección. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, al ungido, al Mesías, para que se sentase en su trono, viendo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces aquí habla de alma y de carne. Pero mire lo que dice Lucas para hablar del espíritu. Sabemos entonces para dónde fue el alma: al Hades. Particularmente a la parte superior del Hades, al paraíso. Amén. Y mire lo que dice Lucas en el capítulo 23, versículo
45 y 46. Dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que cuando murió Cristo, su alma junto con su espíritu en sí estuvieron en el Hades. Porque el espíritu no puede independizarse del alma por la sencilla razón de que cuando Dios sopló en Adán, sopló aliento, soplo y aliento en un mismo acto, por lo tanto son inseparables. Hubiera forma de separarse si el alma muriera. Si tuviésemos un alma mortal, el espíritu quedaría libre. Se separaría del alma, el alma se separa del cuerpo, el cuerpo se separa del alma cuando muere físicamente, el alma se separa del espíritu cuando muriera, pero no muere, nuestra alma no muere. No muere. El alma de Cristo estaba en el Hades, por lo tanto contenía el espíritu. Pero entonces, ¿por qué Jesús le entrega el espíritu? ¿A qué se refiere? Le entregó el código vital al Padre para que el Padre lo resucitara. Para efectos de la resurrección. Es por eso, hermano, hay que saber entender cuando el espíritu se refiere a qué cosa, mis queridos hermanos. Amén. Entonces, vamos a concluir. Dice así. Entonces, para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto, y la palabra pacto es berit. Berit significa cortamiento, pero resulta, por eso el pacto matrimonial tiene que haber un cortamiento previo. ¿Cuál es? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Que hay un pacto porque hubo un cortamiento de relaciones familiares, ¿verdad? Y eso se representa en la argolla. Cuando hay un cortamiento se tiene que pasar por en medio de lo cortado, y por eso la argolla matrimonial significa pasar por en medio para establecer el pacto, que fue lo que Abraham hizo, partió los animales del sacrificio y por en medio pasó Dios y se encontró con Abraham para establecer pacto con Abraham. Amén. Entonces vamos a ver todo eso más adelante con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estableceré mi pacto contigo. ¿Y cómo es ese pacto? En el capítulo 9 nos va a hablar de la señal de ese pacto. Todavía no llegamos allí. Y dice, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. A saber, 8 personas en total. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. En el capítulo 7, mañana vamos a ver esto, y de los animales limpios y los animales no limpios, de eso vamos a hablar mañana también. Dice verso 20, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Versículo 21, toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Sabemos que, por ejemplo, las vaquitas comían paja y pues producían leche, y la leche también servía alimento para los hombres o para los seres humanos que estaban dentro del arca. Las cabritas también daban leche, podían hacer quesito, podían hacer mantequilla, ¿verdad? Ahí habían harina, grano para hacer harina, podían hacer pan o podían hacer arepitas y con mantequillita o con quesito y lechecita. Amén. Bueno, estamos imaginando, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, verso 22, el último versículo de este capítulo, dice, y lo hizo así Noé. Atención a lo que dice. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto cerró de una forma espectacular la perícopa. Hizo todo lo que Dios le mandó. Eso es lo que nosotros también hoy debemos hacer. Sin preguntar. Señor, pero venga, ¿por qué no hacemos? A mí me parece que el arca pudiera quedar mejor si la dejáramos un poquito más larga. Señor, ¿será que si nos caben todos los animales? Pero Señor, ¿será que? ¿Y qué tal si nos No. Hágalo como Dios lo está ordenando. Hágalo como Dios lo está mandando. Aunque a veces a nosotros nos parezca que no tiene sentido lo que Dios nos ordena. Amén. Entonces, mis queridos hermanos,
Debemos obedecer a Dios en todo. Bueno, veo aquí mi hermano Henry Navarro. Bendiciones, mi hermano. Una pregunta. En ese tiempo cuando la gente vivía esa cantidad de años, eran como nosotros acá, ejemplo, 500 años, y después la Biblia en el Salmo 90 habla de un hombre vivirá hasta los 70 años y los más robustos hasta los 80. ¿Puede explicar, por favor? Gracias, sí. Mire, el proceso de crecimiento y desarrollo en los seres humanos era normal, es decir, a los 10 años un niño de 10 años hoy igual, a los 20 años un muchacho de 20 años igual. Entonces cuando uno ya llegaba a la edad, digamos, de desarrollo óptima, 20 años, 25 años, se conservaba 30 años, se conservaba en esa apariencia, el envejecimiento no era tan acelerado. Entonces pasaban 200 años y la persona se seguía viendo como de 20, 25. Pasaban 500 años, pues la persona ya se había madurado un poquito, parecía un hombre maduro ya de unos 40 o 50 años. 600 años, que era la edad de Noé cuando entró en el arca, pues ya era un hombre maduro de 50, 60 años, ¿verdad? 900 años, pues ya era un ancianito de 90 años, es decir, la aceleración de la mutación genética era más lenta en aquel tiempo. Bueno, ¿por qué? Porque antes del diluvio había un clima subtropical uniforme. Recuerde, todavía no llovía. ¿Qué era lo que había? Un intercambio de agua. Subía un vapor durante el día, formaba una bóveda de vapor que protegía, digamos, de los rayos del sol y había más abundante ozono, el oxígeno era más puro, todas estas cualidades, la tierra no necesitaba de abono químico, nada de eso. Entonces, obviamente, las personas vivían más años, ¿sí? Pero después del diluvio, una vez que ya dice las cataratas del cielo se rompieron y comenzó a llover, ese ciclo simple del agua desapareció. Al desaparecer, entonces ya se formaron los dos casquetes polares de hielo, ¿verdad? Entonces, gran cantidad de agua se concentró allí. Empezó a haber las 4 estaciones en las latitudes norte y sur, y lo tropical se conservó en el Ecuador, y entonces el sol ya entra más abiertamente y acelera la mutación genética del envejecimiento en las células del hombre, y entonces paulatinamente disminuyen las edades hasta la edad que pronuncia el salmista, que el más robusto llega hasta los 80, precisamente por situaciones atmosféricas. Por lo tanto, antes del diluvio se desconocían cosas como, por ejemplo, fenómenos atmosféricos tales como los tornados. Las 4 estaciones tampoco existían, nada de eso, hermano. No había invierno, no, era subtropical uniforme. Caía el rocío porque por la noche, por ausencia de los rayos del sol, entonces el agua se volvía pesada y caía, pero como rocío, así dice Génesis, como rocío regaba la tierra, y al otro día, cuando los rayos del sol calentaban la superficie, empezaba a levantarse el vapor, y ese vapor resguardaba la tierra, protegía al hombre de rayos que hoy por hoy, rayos UV, etcétera, bueno, tanta cosa, hermano, que mancha la piel, que arruga la piel, que hasta cáncer de piel está dando el sol ahora. Entonces, y que el hombre, pues, añadiendo a ese fatal ingrediente de la contaminación, ha hecho de que eso también aparezcan nuevas enfermedades por causa del ambiente. No sé si contesté bien a esa pregunta. El hermano Alberto Frei Miranda dice: pastor, en 2 de Pedro dice con otras 7 personas, es decir, 8 en total con Noé. Sí, señor, total 8. 7 que eran sus 3 hijos con sus 3 esposas, 6, ¿cierto? La esposa de Noé, 7, y Noé, 8. 8 en total. Gloria al Señor. Amén. Mil bendiciones, mis amados hermanos. Mil bendiciones y un abrazo para todos.